Hola amigos, bienvenidos. El contenido para hoy es movimiento de proyectiles. Definamos el movimiento de proyectiles. El movimiento de un objeto lanzado desde la superficie de la Tierra con un ángulo de inclinación respecto al suelo recibe el nombre de lanzamiento de proyectiles. Un proyectil al que se acelera verticalmente mientras se desplaza en sentido horizontal describe una trayectoria denominada parábola, como se muestra en la figura. Aquí tenemos un problema. Considere una piedra que se dispara con una velocidad inicial y un determinado ángulo de elevación. Siempre las preguntas nos dicen casi lo mismo. ¿De cuánto tiempo dispone para caer? O sea, ¿cuánto tiempo dura en el aire? ¿Cuál es su altura máxima? ¿Cuál es su alcance máximo? ¿Qué velocidad lleva el proyectil en un momento dado? ¿En qué velocidad o a qué velocidad pegará en el blanco? Siempre son esas las mismas preguntas. Podemos mirar un cañón que dispara una bala, como se muestra en la figura. Analicemos el movimiento. Este movimiento está compuesto por dos movimientos que se superponen. El principio se llama principio de superposición de movimientos. O sea que yo puedo sumar vectorialmente el movimiento en el eje X más el movimiento en el eje Y y me da una composición de dos movimientos. El movimiento en el eje X o horizontal es uniforme y el movimiento en el eje vertical es uniformemente acelerado. Las ecuaciones para el caso de lo que se está describiendo en el problema están dadas en la figura. Para la componente horizontal de la velocidad inicial se descompone el vector y tenemos que la velocidad horizontal en X es igual a la velocidad de salida del proyectil multiplicada por el coseno del ángulo con que fue disparado. Y la componente vertical de la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial que es con que se disparó el proyectil multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Las ecuaciones del movimiento para el eje X y para el eje Y corresponden al movimiento uniforme para el eje X y al movimiento uniformemente acelerado para el eje Y. Notemos que ya ahí está incluido el signo negativo para la aceleración en Y. La altura máxima se va a obtener al hacer en las ecuaciones de movimiento una sustitución por el tiempo de ascenso. Y tenemos que Y igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de inclinación sobre 2 veces la gravedad. Ojo con esa fórmula porque la vamos a utilizar más adelante. El tiempo de vuelo o el tiempo que duró en el aire va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. En este caso será 2 veces velocidad inicial seno de teta, el ángulo de inclinación, sobre la gravedad. El alcance máximo también se obtiene utilizando una sustitución en la ecuación del movimiento y obtenemos que X va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo doble, teta, sobre gravedad. En este caso, el seno del ángulo doble, ya sabemos que eso fue una sustitución que se hace algebraicamente para obtener ese resultado. Aquí tenemos otro problema, el cual vamos a resolver. En este problema ya es numérico, simplemente tenemos el ángulo de inclinación que es 36 grados y la velocidad de salida que es 50 metros por segundo. Nos están preguntando la altura máxima, el tiempo de ascenso y el alcance máximo horizontal. Al sustituir esos valores en una calculadora con sus fórmulas que ya las vieron anteriormente, obtenemos la siguiente solución. Aquí obtenemos y nos damos cuenta que la altura máxima fue, en este caso, 43.2 aproximadamente metros. El tiempo de ascenso, 2.92 segundos. Y el alcance horizontal, 237.7 metros. Ese fue el alcance horizontal máximo para esa velocidad. Notemos que aquí están, para mí, el caso del problema, está en la altura máxima. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad horizontal es la que se mantiene en la altura máxima. La velocidad en Y en ese momento es 0.
Y nuevamente el proceso es simétrico, como podemos darnos cuenta en la tabla de registro que se muestran tanto los alcances como las alturas. Para el caso en que el ángulo de inclinación cambie para la misma velocidad, notamos que el alcance horizontal máximo va a depender del ángulo de tiro. En este caso notemos que para ángulos complementarios se obtiene el mismo alcance. Lógico que la piedra o el proyectil se va a elevar más para el caso de cuando el ángulo es más mayor que 45 grados. Para el 45 grados se obtiene el alcance máximo horizontal, como se muestra en la tabla de registro. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se ve claramente que para el ángulo de 45 grados se obtiene el máximo alcance horizontal, y pueden ampliarlo y pueden notar de qué alcance máximo tuvo, que está entre 240 y 260, y el para 30 y 60, que son ángulos complementarios, se obtuvo el mismo alcance. Las conclusiones para nuestro problema son: el alcance horizontal máximo se obtiene para un ángulo de 45 grados. La gráfica del movimiento es una parábola. Para ángulos complementarios como 30 y 60 grados, el alcance horizontal es el mismo y el tiempo de vuelo es mayor para el ángulo de 60 grados, lógicamente. La velocidad es igual a la suma vectorial de la componente de la velocidad en ese instante, como ustedes pueden ver en el gráfico. Otras conclusiones se obtienen acá. Para los ángulos de mayores de 45 grados, la altura que alcanza el proyectil es mayor. La componente vertical de la velocidad de un proyectil cambia con el tiempo, mientras que la componente horizontal de la velocidad no cambia. Aquí nos damos cuenta también que en el punto más alto de la velocidad, en Y es 0, la velocidad equivalente a la velocidad es X. Eso quiere decir que ya hemos terminado nuestro proceso de movimiento de proyectiles. Hasta la próxima. Suscríbete a mi canal. Muchas gracias por vernos.